de su espalda. En el nombre de Jesús, amén. Y te entregamos esta reunión en medio del regocijo de estar juntos como iglesia, como hermanos. Bueno, ustedes saben, estamos en la serie que hemos denominado Subiendo de Nivel. No sé qué pasa aquí. Papi, ¿me ayudas aquí un momentico con el computador? Bueno, hemos hablado que no me proyecta. No sé qué está pasando. Debe ser que está para acá. Ahí estaba. Ahí. Amén. Ya, ahora sí está. Bueno, hemos hablado y ustedes recordarán que dijimos que es necesario subir de nivel porque, entre otras cosas, pues Dios nos diseñó naturalmente y espiritualmente. Esa es parte de nuestro diseño. No podemos estancarnos, sino que necesitamos subir de nivel. Ahora, ¿qué es subir de nivel? Venimos diciendo que es dejar una condición inferior, ¿cierto? Siempre que se habla de subir de nivel es porque tú dejas algo y vas hacia otra más adelante, ¿cierto? También es una actitud constante de crecimiento y desarrollo. No puede ser que tú das un brinquito para adelante y otro brinquito para atrás, sino que das un brinquito y sigues hacia el otro y la idea es que sigas avanzando en tu vida espiritual, ¿cierto? Y en todas las cosas que tú emprendas. Además, hablamos también de que hay 3 razones por las que no subimos de nivel. Número 1 eran los temores, cómo los temores nos aprisionan, nos detienen para que no podamos seguir creciendo, no podamos alcanzar incluso la dimensión a la cual Dios nos está llevando. Número 2, otra cosa que nos impide es la costumbre o el acomodamiento, ¿cierto? A veces, y esto está conectado con el anterior, a veces nos hemos acostumbrado a estar así y yo no quiero salir de esta condición, yo no quiero avanzar y aquí me quedo. ¿Y por qué no? Porque es que a mí me va bien así, yo me siento bien así. Entonces, tenemos también un temor para subir de nivel, subir de nivel. Y lo otro que también es clave a veces y que está conectado con estas dos es que a veces no tenemos un corazón sano. ¿Qué nos detiene a lanzarnos a otro nivel? Que tengo temores. ¿Y si me va mal? ¿Y si no me aceptan? ¿Y si los temores que están en nuestro corazón y que esos temores vienen porque tenemos un corazón herido? Por ejemplo, ustedes saben, muchos de nosotros no nos gusta hablar en público porque en alguna oportunidad, tal vez en el colegio, algún profesor nos dijo, mira, o nos regañó, o cuando salíamos del tablero y queríamos hablar, veíamos la risa de los compañeros, las burlas, y eso marcó y dañó nuestro corazón, ¿cierto? O un profesor que no nos animó, vamos, tú puedes, tú eres capaz, sino al contrario, oye, tú sí eres bruto. Oye, que yo recuerdo en el colegio muchos profesores que el que pasaba el tablero era porque lo querían hacer para esa pena. Entonces eso daña nuestro corazón, nuestra autoestima, y eso impide que nosotros vayamos hacia otro nivel, podamos lanzarnos a hacer cosas que antes no hacíamos. También decíamos que para poder avanzar necesitamos visión, necesitamos fe, necesitamos decisión y necesitamos constancia, ¿cierto? Recuerdan que yo dije que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Por eso necesitamos visión de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, ¿cierto? Y yo recuerdo en algún libro que yo leí, estaban haciendo un comentario sobre el día que se inauguró el parque de Walt Disney y el discurso de inauguración lo dio la esposa de Walt Disney. Y entonces alguien dijo, bueno, qué lástima que Walt no estuviera aquí para ver cómo iniciábamos este proyecto. Y resulta que cuando subió la esposa,
la viuda, dijo, quiero corregir a la persona que estuvo antes que yo, porque Walt todo esto lo soñó. Cada detallito él lo había visto, lo soñó, por eso es que es así. Por eso es que este parque es así, porque él cada detalle lo soñó. Entonces nosotros, para poder ir a algo, no es un golpe de suerte, sino es una visión que se fue construyendo, ¿cierto? Que se fue ideando, ¿cierto? Por ejemplo, yo he visto que hay gente que construye negocios, inicia negocios y ya sabe dónde va cada cosa. El que tiene la visión es el que le preguntan, mire, gerente o CEO, como le llaman ahora, ¿dónde va tal cosa? Esto va aquí. O sea, él ya tiene la visión clara de cómo quiere que vaya cada cosa. No está improvisando, oh, no, vamos a ver cómo, no, él tiene la visión clara y por eso para poder ir a otro nivel tenemos que tener la visión clara, qué queremos, a dónde queremos ir, cómo queremos que las cosas se den. Y claro, yo puedo tener la visión, pero si yo no tengo fe, esa visión queda ahí en el corazón guardada. Y de pronto pasan los años y cuando ya tú estés chuchumeco, ay, ese negocio yo hubiera querido, si yo hubiera encontrado, si yo me hubiera animado. Tuviste la visión, pero no tuviste ni la fe, ni tomaste la decisión de emprender ese sueño, esa visión que tenías en tu corazón. Ahora, otra cosa importante, a veces la gente empieza cosas, pero a la primera dificultad, y se echa para atrás. Pero la clave para alcanzar y seguir subiendo es que tú seas constante en la disciplina, constante en la decisión que has tomado, ¿cierto? Yo voy con esto y voy para adelante. ¿Se acuerdan aquella historia del conquistador español que fue con los barcos? Hay una expresión, quemar los barcos, porque el tipo sabía que con las dificultades que venían, los soldados y todos se iban a devolver. ¿Y qué hizo el tipo? Cogió y le prendió candela a las barcas para que nadie tuviera en cómo devolverse, para que todo el mundo estuviera comprometido y decidido y constante en la conquista que iban a desarrollar. Eso fue en la conquista de México, ¿cierto? Creo que fue Hernán Cortés el que hizo eso. Prendió candela a los barcos para que no hubiera forma de devolverse. Entonces, hay momentos en que nosotros no podemos tener opción C y D, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la gente se casa o cuando nos casamos, tú no puedes casarte pensando, si me va mal me divorcio y ya yo tengo el abogado con el que me voy a divorciar. No, no. Tú tienes que casarte convencido, decidido a que con esa con la que te casaste o con ese que te casaste, como dice el voto, hasta que la muerte nos separe o hasta que Dios venga por uno de los dos o por los dos, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser constantes y decididos en las decisiones que tomamos, en la visión, en seguir con fe. Ahora, hay una frase que yo tomé, cuando las prioridades son claras, las decisiones son fáciles, porque a veces esa es una dificultad. ¿Cómo decido? ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? Bueno, cuando tú tienes claro hacia dónde Dios te va a dirigir, tú sabes que tienes que dejar. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo dice eso, ¿cierto? Que las carreras tienen su costo, las carreras tienen sus prioridades y sabes qué cosas tienes que dejarlas para poder llegar a la meta. El mismo apóstol Pablo habla de eso. Ahora, necesitamos constancia para seguir avanzando y conquistando y manteniendo lo que tenemos. Ahora, decía, lo ideal, eso fue ya el domingo pasado, lo ideal es que nosotros nos envisionemos solitos y que avancemos y que no necesitemos de nadie. Pero la realidad es que la Biblia nos muestra que siempre necesitamos de otros. Y bueno, uno de los ejemplos está en Efesios, ¿cierto? Cuando dice la Escritura que el Señor nos ha regalado a los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas,
maestros y pastores, ¿para qué? Para edificar, para equipar a los santos, o sea, a los miembros de la iglesia, para que lleguemos a la madurez, ¿cierto? Entonces, Dios da a la iglesia los ministerios precisamente para equiparnos, para ayudarnos a crecer, porque Dios sabe que solo no podemos. Hay gente que quiere decir, no, yo no necesito a nadie, yo, Dios y yo. Sí, pero es que te estás volando el orden de Dios, y el orden de Dios dice que necesitamos de los ministerios para seguir creciendo, ¿cierto? El que te diga que no necesita de nadie, mi hermano, esa persona está en el último nivel del orgullo. Todos necesitamos, incluso ayer un pastor que yo amo y respeto mucho aquí en Turbaco, colocó una cosa que dice, todos necesitamos un pastor. Una persona le puso un comentario abajo, y los pastores también. Dice que el pastor cristiano, obvio, todos necesitamos ser pastoreados. Entonces, aún los pastores necesitan otro pastor que los ayude a crecer. Necesitamos de los profetas que nos direccionen, que nos confronten, que nos animen, ¿cierto?, a ir a nuevos niveles en nuestro ministerio, en nuestra vida, ¿cierto? Quisiéramos quedarnos estancados. Yo les ponía el ejemplo y quiero ser enfático en eso. Por ejemplo, la esposa o el esposo que está orando, Señor, yo te pido que mi esposo vaya a la iglesia. Y efectivamente el esposo llegó a la iglesia. Pero tú quieres que tu esposo se quede igualito. No, ¿cierto? Entonces es necesario que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos no solo vengan a la iglesia. Ese fue un primer paso. Pero necesitas seguir, que siga creciendo, que siga creciendo, que siga creciendo. Ahora, quiero hacer un paréntesis, tal vez el más importante. Es que, ¿cuál es la condición, como dicen los abogados, sine qua non para crecer? ¿O cómo crecemos? La principal razón y la principal motivo o lo que nos hace crecer es cuando estamos enfocados en Jesús, ¿cierto? E incluso el crecimiento viene por nuestra revelación de quién es Jesús. A medida que nosotros vamos conociendo más de Jesús es cuando seguimos creciendo, madurando, ¿cierto? Por ejemplo, en algún momento de mi vida me di cuenta, uno canta, hay unas canciones que uno dice, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero a veces es mentira, porque necesito a mis amigos, necesito el trabajo, y a veces estoy mal porque no tengo amigos, porque no tengo esposo, porque no... entonces, ¿dónde queda ese? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero en un momento de mi vida, yo, cuando estaba soltero, y vino todo eso a mí, yo dije, Señor, ya tenía 27 años y soltero, decía, Señor, te tengo a ti, te entrego esta área de mi vida, porque tuve como una decisión ahí amorosa. Señor, te entrego esto, no quiero saber más nada, ni de amores, ni de nada, me voy a enfocar en ti. Y comencé a vivir unos años especiales, y Dios comenzó, como Dios sabe qué necesitas, Dios comenzó a hablarme de mi esposa. Pero yo no estaba pidiendo esposa, yo estaba pidiendo era conocerlo a Él. Pero Dios sabía que para conocerlo en otro nivel necesitaba una esposa. Y cuando llegaron mis hijos, yo fui a otro nivel porque comencé a conocer, a entender lo que significaba ser padre. Y recuerdo que Mateo estaba bebecito y hay un cantante, un ministro de alabanza, él se llama Jacobo Ramos, y él estuvo ministrando en la iglesia, mi iglesia allá en Jarabacoa. Y él me vio con Mateo y él se acercó y me dijo, el Señor te dice que así como vas a crecer aprendiendo a ser papá, así aprenderás a ser pastor. Y entonces, en esa medida en que Mateo no se quedó en esos 3 meses, 4 mesecitos, Mateo siguió creciendo, y en la medida que él ha ido creciendo, a mí me ha tocado aprender a trabajar con él, a conocerlo, a relacionarme con él, incluso la disciplina, ¿cierto? Cuando él estaba pequeño, yo sacaba la varita y ahora yo no le puedo dar una varita a él porque
se ríe, ¿cierto? Ya la forma de disciplinarlo es otra. Entonces lo mismo pasa en todas las áreas. Vamos avanzando, vamos creciendo. Ahora, quiero hacer un paréntesis también. La disciplina es ¿por qué? ¿Para causar dolor? ¿Para que sufra? No. La disciplina es para que el niño, el joven, el adulto enderece su camino. Entonces, a medida que el ser humano va creciendo, podemos explicarle mejor, oye, hey, ¿cómo te vas a poner a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Eso no te conviene. Entonces, ellos van, o nosotros los seres humanos debemos ir creciendo en esa forma de ir enderezando nuestros pasos, ¿cierto? Entonces, en todas las áreas de nuestra vida nosotros tenemos que ir avanzando. Nuestra relación de pareja, ¿cierto? Por eso hay un grave error, que hay parejas que pasan los años y dicen, ya yo no la quiero, yo no lo quiero. ¿Y por qué no lo quieres? Ya yo no siento esas mariposas en el estómago. Ya yo no siento eso. Claro, es que ya tú estás en otra etapa del matrimonio. Y el amor ha ido cambiando, ha ido madurando. Ya no es solo verlo, que me toque la mano, que no sé qué, que nos vemos. Ya el amor va en otras cosas, en edificando, en estar juntos, en compartir, en ser compañeros. Y la gente que no ha entendido eso, entonces, no, ya se acabó esto. No entendieron que el amor fue creciendo, fue madurando. Entonces, en todas las áreas, a medida que van pasando las etapas, vamos creciendo y madurando. Y esa madurez viene también por la revelación de Cristo Jesús. Ya yo voy entendiendo de que el Señor no solo me unió con una pareja para, como dice 1 Corintios 7, para librarme de las tentaciones. No, comienzo a entender que hay un propósito juntos. Comienzo a entender que él y yo nos edificamos. Que hay del solo, ¿cierto? Que cuando está caído tiene quien lo levante. Que hay del solo que cuando tiene frío tiene otro que lo abrigue, ¿cierto? Entonces comienzo a entender que conociéndolo a Él, puedo ser de bendición aún más para las personas que están a mi lado, ¿me entiendes? Y quiero poner otro ejemplo que tiene que ver con todo esto. Mateo me estaba diciendo, estábamos hablando, papi, yo siempre les he hecho énfasis en eso, porque a veces creemos que yo tengo que ser bueno cuando la pareja o la otra persona se porta bien, ¿cierto? Y estábamos hablando, yo le decía, papi, yo tengo que ser buen papá, no porque ustedes se porten bien, no porque ustedes se lo merezcan, es porque él lo merece. Yo tengo que ser un buen esposo, no porque Milena se porte bien, no porque no ponga cantaleta, no por todas esas cosas que nos quejamos de nuestra pareja. Yo tengo que ser un buen esposo porque él merece que yo sea un buen esposo. Yo tengo que ser un buen hijo, no, a veces no porque mi papá me abandonó, mi mamá se portó mal conmigo, no. Yo tengo que ser buen hijo porque él merece que yo sea buen hijo. Entonces, nuestro crecimiento y nuestra vida, si la centramos en él, vamos a ir creciendo en todas las etapas de nuestra vida, porque él se va revelando, ¿me entiendes? Yo llego, voy a poner un caso, llego a un trabajo y al principio llego emocionado, me van a pagar, me van a pagar $1.000.000, entonces yo comienzo a trabajar porque me van a pagar $1.000.000, pero al poco tiempo el $1.000.000 no me alcanza, y vea usted, yo aquí trabajando como un esclavo, ya el $1.000.000 no me motiva. Pero si yo entiendo que Dios me llevó a ese lugar porque quería utilizarme para ser de bendición, entonces yo sigo dando lo mejor en ese lugar de trabajo. Y Dios va a comenzar a prosperarme y a poner gracia. Y cuando sea el tiempo propicio, te moverá de ahí a otro lugar. Y ahí poco a poco, porque centrados en Dios, vamos avanzando, vamos avanzando. Cuando quitamos los ojos del Señor, entonces comenzamos a ver las circunstancias. No, que eso está muy lejos, es que hace mucho calor, es que no sé qué cosa. ¿Me entiendes? Cuando nos olvidamos, cuando dejamos de tener nuestra mirada puesta en Él. Y bueno, necesitamos seguir avanzando. Ahora, el mensaje de hoy es
el ritmo del crecimiento. Porque bueno, hablamos de todas estas cosas, pero todos quisiéramos crecer ya, ¿cierto? Todos quisiéramos, y yo estoy seguro, la mamá que tiene a su hijo con problemas de droga, pastor, yo voy a llevar a mi hijo para que usted ore por él. Ore por él. Señor, tócalo, llénalo. Y ya, pastor, ya se le quitó la drogadicción. No, eso no es así. De pronto en ese momento pudo haber sido libre. Pero el crecimiento tiene un ritmo y un proceso, ¿cierto? Porque el muchacho que llegó con problemas de drogadicción sale a la calle, libre, emocionado, pero en la noche ahí van a estar otra vez los que le ofrecen la droga. Y va a venir la ansiedad. Yo tengo que salir, yo tengo que... Y el cuerpo comienza a pedirle el químico ese, sea alcohol, sea droga, sea cigarrillo, el cuerpo comienza a pedirte. O sexo también. Hay una intoxicación por sexualidad. Y hay gente que dice, yo no sé. Bueno, en estos días estaba volviendo a ver pedacitos de Pedro el Escamoso. No sé si alguno se lo ha revisto. Cuando nosotros nos fuimos para República Dominicana, eso lo estaban dando. Y yo me lo veía ya porque me acordaba tanto de mi país, tanto de los dichos y todas esas cosas, y realmente la trama no. Pero una de estas noches que me vi un pedacito, estaba la famosa señora Lidia, no sé si lo saben, y ella le estaba diciendo, yo no me quiero casar porque este cuerpo me pide. Yo decía, wow, no se da cuenta. Es adicta al sexo. Y hay muchos, como eso es algo que se acepta, la pornografía, la gente no se da cuenta que tiene una adicción. Y alguien una vez me explicaba que el sexo, como las drogas, o sea, hay una adicción porque hay químicos, hay cosas en el cuerpo que piden eso. Y por eso, también aún en esas áreas de nuestra vida, tenemos que ser sanos y libres. Y bueno, y somos libres, se rompen las cadenas, pero debe seguir un proceso de crecimiento, porque dice la Escritura que cuando un demonio sale y dejas la casa vacía y no la llenas, el demonio va a volver y dice con 7 peores. Entonces la gente dice, ay, pero ¿por qué? Si él esta semana se portó bien y ahora está peor, porque es que vinieron 7 peores. Porque la casa no la llenaste, no fuiste en crecimiento espiritual y por eso volviste a una condición peor que la que tenías antes. Entonces no avanzaste, sino que retrocediste. Entonces por eso necesitamos seguir creciendo para no volver, para no dar pasos hacia atrás. Necesitamos seguir creciendo. Ahora, el fundamento bíblico de lo que yo quiero compartir o de esto que estoy compartiendo ahora, número 1, quería compartir Jeremías capítulo 12, versículo 5, aquí está. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaste o se cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? O sea, quieres ir con los que van a otro nivel. Pero si con los que vas a pie, con los que van lento, te cansas. Yo recuerdo cuando estábamos comenzando la iglesia acá en Turbaco, alguien me dijo, pastor, necesitamos llegar a las 5 de la mañana a orar. Y a mí me pareció positivo y chévere y todo. Pero yo sabía que no podía poner a una iglesia que estaban haciendo, cuando los cultos eran a las 9:30, llegar a las 5 de la mañana. Todavía no. Eso va a un ritmo, poco a poco, como ahora arrancamos los tiempos de oración entre la semana a las 8, después los pasamos a las 7 y ahora estamos en las 5:30 de la mañana. Poco a poco, a medida que vamos avanzando, la exigencia es mayor, ¿cierto? Y así entre semanas, el miércoles, los 2 días de oración, el día del ayuno, vamos creciendo.
vamos creciendo. Pero no puede ser que una iglesia nueva, toda la semana la gente pase metida en la iglesia. Porque ¿en qué tiempo edifican las casas? ¿En qué tiempo edifican sus familias? Entonces, todo es un proceso. Se va creciendo poco a poco. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3, que ahí lo tengo como uno de los fundamentos. Dice el apóstol Pablo, capítulo 3, dice en el verso 6 y 8, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, número uno, hay gente que participa en diferentes etapas de nuestro crecimiento. Yo planté, Apolo regó. Dos personas diferentes en diferentes estadios o etapas de la vida del crecimiento de esta iglesia, porque Pablo estaba refiriéndose a la iglesia de Corinto. Y yo le digo, en mi vida ha pasado, yo conocí al Señor por el pastor Germán Dager, y él, gran parte de la etapa de mi vida me ayudó a crecer, a consolidarme, a consolidar el llamado, pero hubo una segunda etapa que fue cuando me comenzó a pastorear el pastor Iván. Y otra tercera etapa cuando me pastorearon en República Dominicana el pastor Popín, y después el pastor Montalvo, y ahora otra vez el pastor Iván, y ahora el pastor Harold. O sea, siempre vamos a tener gente que nos va a ayudar en niveles. Pero dice finalmente, pero el crecimiento lo da el Señor. Y eso es algo que no podemos olvidar, porque a veces queremos correr. En estos días ya se va a instaurar la Iglesia del Sur en Comunidad de Fe, que va a pastorear el pastor John Jairo y la pastora Adriana. Ya se van a independizar y van a tener todo independiente. Antes era como una dependencia de la Iglesia del Norte, ahora ya van a estar totalmente independientes. Y yo les decía, John, siento de Dios decirte que recuerdes, Dios no tiene prisa, nosotros sí. Nosotros queremos ver todo ya, ¿cierto? Ya, vamos, como dice Pedro el Escamoso, en bomba, ya. Pero Dios tiene un ritmo de cómo es el crecimiento. Él es el que establece cómo debemos ir creciendo. ¿Cuál es el tiempo en que tenemos que estar en un lugar? El pastor Harold, cuando llegó a Barranquilla, yo lo ayudé en alguna etapa mientras se plantó la iglesia en Barranquilla. Y él me decía, yo siento que aquí en Barranquilla voy a estar 7 años y de aquí salgo para Italia. Y bueno, ya llevan 20 años y se quedaron ahí. Y yo un día le pregunté, pastor, ¿y lo de Italia qué? Él dijo, no sé. Pero mi visión era de aquí salir para allá. Pero de Barranquilla han plantado Montería, Sincelejo, Malambo, Caucasia, nos han dado la cobertura a nosotros. O sea, ellos se han ido extendiendo. O sea, el reino ha avanzado en su trabajo apostólico. Pero lo que quiero decirte es, Dios es el que maneja los tiempos de cómo vamos a cada etapa. Porque Él también sabe cuál es el plan que tiene con nosotros y Él sabe en su plan cómo vamos aquí. No, aquí yo veo que Juan se quedó estancado aquí. Todavía no es el tiempo que pase al siguiente nivel. Él quiere, se está esforzando, pero espérate un momentico que me toca trabajar todavía con, yo no sé, X tema. Entonces Él va viendo y Él es el que va llevándonos en el crecimiento. Y Él sabe si estamos preparados, ¿cierto? Yo recuerdo un hermano que él estaba orando, él vivía enamorado
de los Mazda. En esa época eran los 323, eran lo máximo. Y él estaba enamorado del Mazda y no, llorando por su Mazda 323 y no sé qué cosa. Y pudo comprar un Renaultito 4. Y él, bueno, con su Renaultito, pero estaba amargado por el Renaultito 4. Y un día estaba hablando, se encontró con alguien que tenía el 323 y estaba hablando y el tipo estaba, el del 323 se estaba quejando porque la lámpara costaba no sé cuánto, se la habían roto. Y él decía, y eso fue una enseñanza para mí, él decía, yo de cosa puedo pagar la gasolina y el aceite de mi Renaultito 4 y estoy pidiendo un 323. Por eso es que Dios todavía no me ha dado el 323. Y la Biblia dice, tenemos que ser fiel en lo poco, para que en lo mucho nos ponga. O sea, vamos de nivel, fiel en lo poco, y Dios me pone más, y luego más, y luego más, y voy avanzando. Entonces, bueno, ya se me está acabando el tiempo, así que me toca acelerar un poquito más. Y bueno, 1 Corintios 13:11 dice, cuando era niño hablaba como niño, o sea, habla de las diferentes etapas en que yo voy creciendo. También en Efesios 4:13 dice, habla del proceso que se sigue para llegar a la madurez. Entonces, y en toda, o sea, ustedes saben, cuando yo utilizo un versículo, explico el contexto, por qué lo digo, todo eso. Pero este es un tema, estos son lo que se llaman mensajes temáticos. Los mensajes temáticos se desarrollan a través de toda la Biblia. No solamente con un versículo, sino con toda la Biblia. Y en toda la Biblia encontramos, como dicen los maestros, transversal, que Dios siempre está pendiente de los procesos y del crecimiento espiritual de las personas. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Moisés pasó los primeros 40 años formándose de una manera, los siguientes 40 años en el desierto formándose de la otra y los otros 40 años en otra etapa. Vamos etapa, ¿cierto? Entonces, este es un principio que atraviesa toda la Biblia, toda la Biblia. Entonces, ahora, en cuanto a las metas, qué tan lejos llegamos, todo depende, porque hay metas a corto plazo, hay metas a largo plazo, y bueno, también dependemos de lo que queremos cosechar o alcanzar en nuestra vida. Por ejemplo, me van a corregir aquí los que saben de esos temas, pero me estaba diciendo la señora que trabaja con nosotros que el pepino se produce como 3 veces al año. El pepino usted lo siembra y como a los 3 meses ya está viendo fruto, ¿me entiende? Pero incluso hay palos de mango que producen 1 vez al año, hay otros que producen dos veces. O sea, hay frutos que tú puedes ver a corto plazo y hay otros que tienes que ver a largo plazo. Por ejemplo, el bambú, ¿cierto? Han oído la historia de que el bambú lo entierran y él no crece, dura varios años, ahora se me olvidó cuántos años, creo que son como 8 años, que no crece. 5 años, pero crece para abajo, no se ve nada, el mismo tronquito. Y después de 5 años es que él comienza a crecer. Entonces, hay diferentes crecimientos. En la parábola de la cosecha, del sembrador, que está en Mateo capítulo 13. En el versículo 8. En el versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. O sea, fíjense, al 100, al 30 y al 70. Diferentes niveles de productividad. Pero claro, en la buena tierra. Cuando estamos en la visión correcta, en el camino correcto, como Dios quiere guiarnos, vamos a ver fruto. Pero a veces nosotros queremos el 30%, ¿cierto? Pastor, yo siento que mi esposo no ha cambiado nada.
Es el mismo. Y cuando tú te pones a reflexionar, bueno, pero ahora le dedica, siquiera me lava los platos del desayuno. Siquiera tal cosa, o sea, cambió un 30%. Pero es que tú quieres que él cambie el 100%. El 100% no lo vas a ver enseguida. ¿Me entiendes? Primero una cosa, después otra y después otra, para ver cambios totales, ¿cierto? Entonces, fíjate, la misma Biblia nos muestra, vamos a un ritmo, a un efecto de productividad que depende de muchas cosas. También depende del cuidado, ¿cierto? Si tú no eres constante en cuidar lo que sembraste, la cosecha la vas a perder. Nosotros en el patio estábamos contentos porque estaba creciendo el tomate. Entonces, usted sabe, el tomate se va enredando. Entonces pusimos un palo y el tomate comenzó a enredarse. Pero un día nos descuidamos y la perra arrasó con la mata de tomate, y ya no hay tomate, no hay nada. ¿Me entiendes? Entonces, y eso pasa en la vida, ¿me entiendes? Si no cuidamos el proceso, como dicen por ahí, se aborta el resultado. No vamos a poder verlo. Y a veces nosotros queremos que las cosas se den por generación espontánea. Los hijos, yo quiero que sean juiciosos, pero yo no soy enfático en que sean disciplinados, en que arreglen su cama, en que no sé qué cosa, en que sean disciplinados, sino que quiero que... Pero si tú eres enfático, como dice en Hebreos, ¿cierto? Que la disciplina al principio no es causa de gozo. A nadie le gusta que le estén aquí hablando y pila, recoge la ropa, no sé qué. A nadie le gusta. Pero a los que han sido ejercitados en eso, dice que verán y disfrutarán del fruto. Entonces, en el ritmo, pero con disciplina, constante. Yo voy a poner un ejemplo. Ustedes se imaginan que el domingo pasado vine por primera vez y vinieron los servidores. ¿Qué tal que yo hubiera dicho, mi amor, no vino nadie, mejor vamos a cerrar los cultos y seguimos virtual? No, hay que ser constante. Hay que ser constante. El siguiente domingo me hubieran dicho, ay, pastor, es que como ya no hay, es que como sí, a veces no. Entonces no hay constancia, crecimiento. Por eso hay que mantenerse, aunque uno no vea, ¿me entiendes? Con los ojos puestos en el Señor y avanzando en lo que Dios te ha dicho que hagas. Continuar, aunque no veas, yo sigo cuidando lo que no veo, pero yo sé que voy a ver como resultado. Amén. Entonces, finalmente, dice, uno de grandes obstáculos para un crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Yo quiero recoger mangos, pero ¿qué estoy sembrando? No, estoy sembrando es papaya. Tengo que ver qué es lo que estoy haciendo con el árbol, con lo que va a producir el fruto. No enfocarnos, como en la vida cristiana, ese es desafortunadamente el tema en lo que nosotros enfocamos. No, él todavía dice malas palabras, fruto. No, él todavía se toma su cerveza. Pero no hemos visto el cambio al interior que tiene que producirse para que el resultado sean cosas que vemos. Dejó la bebida, cambió su lenguaje, ¿me entiendes? Entonces necesitamos realmente cambiar no lo que hacemos, sino lo que somos, para poder ver los procesos avanzar. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven que olvidamos lo más importante, lo que solo Dios puede ver. Estamos enfocados en que nos vean afuera y tal, pero se nos olvida el trabajo al interior, en nuestro corazón, en nuestra vida. Ser transformados aquí para que se pueda ver lo que Dios está haciendo. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven que olvidamos, bueno, creo que se me repitió ahí. STG es una asociación de defensa del Evangelio, ahora se me olvidó. Bueno, y para el crecimiento hay algunas variables, como por ejemplo,
de lo que tú pones para crecer. O sea, si tú coges una semilla y la tiras por ahí, no esperes ver grandes frutos. Pero si tú has pagado el precio, ¿y cuál es el precio? Tú haces la zanja, compras abono, te aseguras que la semilla quede bien. Un día vas a ver fruto. Pero a veces queremos recibir beneficios sin haber sembrado. Necesitamos sembrar para poder ir avanzando en el crecimiento. Necesitamos poner el palito para que el tomate se vaya enredando, cuidar el proceso, y ese a veces es un precio que tenemos que pagar. Quiero crecer, pero no quiero leer la Biblia. Quiero crecer, pero no me gusta comprar libros. No, yo eso mejor me los compro en unos zapatos. Pero si yo invierto en el instrumento que quiero aprender a tocar, en las clases, el profesor que me da las clases, voy a crecer. Sacrifico mi tiempo para practicar. Todo eso son precios que uno paga para poder crecer. Ay, pastor, yo quisiera saber todo lo que usted sabe, pero yo no voy a los cursos, no me escribo en nada. Necesitamos pagar el precio, capacitarnos, crecer, ir en el proceso. Ahora, también no podemos olvidar que a pesar de que yo invierta y haga, también depende de Dios. Acuérdate, hay que interiorizarlo. Yo puedo leerme la Biblia 4 veces, puedes leerte todos los libros que yo tengo ahí y más. Pero si tú no lo interiorizas, no vas a ver cambio. Y ese es el cambio, y ese es el crecimiento, en la medida en que vamos interiorizando lo que vamos aprendiendo. Un cristiano maduro no es el que sabe más Biblia. Un cristiano maduro es el que vive más la Biblia, el que comienza a aplicarlo, el tema del perdón. Bueno, mi primer año, y realmente es una realidad, en mi primer año Dios enfocó en mi vida en que yo perdonara a mi papá, en que yo perdonara a mucha gente que me había herido, familia. Pero el segundo año comenzó Dios a trabajar mi propio, perdonarme a mí mismo, porque yo me condenaba. Y yo por qué permití, yo por qué me dejé. Y el tercer año Dios volvió a trabajar otras áreas en el perdón con mi papá que no había trabajado antes. Entonces, para poder hablar de perdón, para poder hablar de salvación, Dios tenía que trabajar con mi corazón. Y viví cosas en la iglesia. Hay gente que me dice, pastor, yo no voy a volver a esa iglesia porque pusieron un letrero que dice, voy a poner una cosa, no llevar gafas a la iglesia. Entonces yo no vuelvo. Amados, si tú, y voy a decir algo que se suena como orgulloso, si tú vivieras los procesos que yo he visto y he vivido en la iglesia, tal vez no estuvieras caminando en la fe. Los procesos dolorosos que me ha tocado vivir, las veces que me han pegado no una, dos, tres puñaladas por la espalda. Y me ha tocado levantarme, perdonar y seguir para adelante. Eso es parte del crecimiento, parte del crecimiento. Hace años hubo una puñalada que nos metieron a mi esposa y a mí, pero fue pública. Y esos 3 días fue en Semana Santa. El día en que recordamos que Jesús muere. Y esos 3 días siguientes fueron de perdonar y soltar la carga y todas esas cosas. Y el tercer día que Jesús resucita, vimos un tremendo milagro. Muerte y resurrección. Y ese cuarto día, ya el cuarto día, hubo alguien que fue y me fue a visitar para darme apoyo y todo eso. Pero yo estaba teniendo una llamada y esta persona, ella se llama Ibeliz, me decía, Pacho, yo te estaba mirando allá y yo veía un hombre diferente al que ha estado pastoreando. Has crecido, has madurado. Y eso pasa cuando comenzamos a vivir, realmente cuando interiorizamos, cuando volvemos realidad lo que estamos aprendiendo de la Biblia. Vamos creciendo y vamos a otros niveles. Ahora, finalmente,
el crecimiento tiene que mantenerse. Yo quiero repetir esto, constante. Está bien, pastor, ya yo perdoné a mi papá, pero tú tienes que seguir. Porque, por ejemplo, en el caso de la familia, tú dices, hasta hoy es 21 de noviembre, 22 de noviembre, borrón y cuenta nueva, papá o esposa, Milena, borrón y cuenta, te perdono todo lo que me has hecho, todas las malas caras, todos los gritos, te perdono. Pero lo más seguro es que mañana también va a pasar algo. En las relaciones de familia siempre pasa. Y me volviste a torcer los ojos, y porque me dijiste tal cosa, y otra vez. ¿Y sabes qué tiene que pasar? Seguir perdonando y seguir adelante. Y en la medida en cómo reaccionamos, mostramos realmente que estamos madurando y que estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Ya se me acabó el tiempo, ¿cierto? Estoy pasado. Bueno, perdón. Entonces, yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y le puedas decir al Señor: papá, tal vez he estado estancado en algunas áreas de mi vida. Tal vez has estado estancado, no sé, en el perdón. Una persona, siento en mi corazón decirlo de esta manera, hay una persona que ha aparecido en tu vida, que tú creíste que ya habías borrado, que ya habías perdonado, pero en estos días apareció alguien en tu vida que te dejó ver que no estabas tan sano como pensabas. Siento en mi corazón que esto es una palabra para alguien. Y sabes una cosa, yo quiero decirte, no te des látigo creyendo que no habías perdonado. Ahora Dios te está llevando a un nuevo nivel de perdón. Hay un nuevo nivel de sanidad por el cual Dios ha permitido todo esto. Y es el tiempo también para que veas, puedes mirar hacia atrás y te das cuenta cuánto has crecido desde aquella época hasta acá. Dios mostrándote que has crecido. En el nombre de Jesús, yo declaro que te afianzas en el crecimiento, en el Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor también me está mostrando de una persona que creía, es un problema físico. Creías que ya habías sido sanado y ahora has vuelto a escuchar o a sentir como que los dolores de antes. Pero eso sí quiero decirte, el enemigo está queriendo atemorizarte. Y tienes que levantarte a creer lo que Dios te dijo, a creer lo que Dios hizo en tu vida, que fue la sanidad. Esa sanidad, tú sabes que fue un milagro de Dios. Amén. Y nadie podrá dañar la obra que el Señor ha hecho en tu salud. Amén. En el nombre de Jesús. Señor, sellamos estas sanidades, sellamos estos procesos de libertad que hemos estado viviendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sientes algo, amén, mi amor? Y bueno, simplemente quiero orar de manera rápida. Si tú puedes ponerte en tus pies, levanta tus manos y yo quiero animarte a que no te vayas de este lugar con las manos vacías. Vete de este lugar agarrando esa palabra de Dios sobre tu vida. Y yo quiero preguntarte, ¿tú quieres ver el cierre del 2020 simplemente como una historia que miras hacia atrás con malas memorias? ¿O quieres poder decir, este 2020 no fue fácil, pero sé que en este 2020 pude crecer de la mano del Señor? Amén. Y si aún en este momento tú sientes que todavía no has visto el crecimiento, mi amado, faltan 40 días y es el tiempo suficiente
para saber que Dios va a revelar sobre tu vida el crecimiento, va a revelar sobre tu vida las áreas en las que vas a comenzar a trabajar, pero va a revelar sobre tu vida también la estrategia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos para que nuestros ojos sean abiertos, para que tú quites todo lo que ha estado estancado de nuestra vida, para que tú remuevas todo cepo, toda cadena, todo candado, todo grillo, Señor, que no me deja avanzar. Y en esta hora y por el poder de tu Santo Espíritu, declaramos libertad para crecer. Dile, Señor, quiero ser libre, déjame volar, Señor. Ayúdame a ver que puedo ir a un siguiente nivel. Señor, no quiero quedarme donde estoy, quiero poder avanzar, quiero conquistar en el nombre de Jesús. Señor, saca de mi corazón toda la basura, todas las mentiras, todos los malos pensamientos, todos esos argumentos falsos que no me dejan avanzar. Saca de mi corazón, saca de mi mente. Señor, dile, aquí estoy porque yo quiero crecer. No quiero seguir siendo la misma Milena del 2018 o del 2015, ni siquiera la de octubre del 2020. Quiero ser, Señor, eso que tú has dicho y que tú has soñado de mí, en el nombre de Jesús. La tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Aleluya. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Padre, gracias por esta mañana y nos vamos de este lugar bendecidos, creyendo, Señor, que nos llevas a nuevos niveles. Padre, que vas a desafiar nuestra vida, que nos estás desafiando, Señor, para dejar atrás cosas, pero para avanzar en otras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, ya saben, el martes la oración a las 5:30. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco, dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.